20 minutos nada más, que son 10 minutos de ponencia y 10 minutos de preguntas. Nada más, no es más de 20 minutos. Tiene que ser concreto, tiene que ser preciso. ¿Sí? Preciso. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta referente a evaluación, referente a las ponencias? Hoy somos 3 grupos, cada grupo de 4, somos 12. Los 12, ¿cuántos se ponen acá de grupos? Uno. Y yo le pregunto a los 12. Menos de que se pone. Menos de que se pone. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. Otra recomendación. Cuando va a mandar en el grupo, ya, es importante que la información que tengan, que les parece interesante, lo cuelguen en el grupo. Y las ponencias, por favor, se cuelgan en el grupo. Tengan acceso todos. Que tengan acceso todos. Por una sencilla razón. Que yo puedo tomar 2, 3 casos clínicos y ahí y sacar una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque ahí viene el paciente de cuántos años, que no sé cuánto, y tuvo este diagnóstico, y tuvo este tratamiento. Se dan cuenta que el curso es muy dinámico, es muy práctico, ¿ya? Entonces, por eso necesito que las ponencias se cuelguen en el grupo, en el grupo. Ustedes de Sergio Bernales, ¿va mañana a Sergio Bernales? Va mañana. Ayer he hecho una cesárea con útero videl. Útero videl. No sé qué cama está. Pero hoy día era su primer día, mañana se va a diálogo. Lo operé con la doctora Cristina Jodas. Búscalo, porque es un hallazgo dentro intraoperatorio. Y si traes ese caso, sería excelente. Sería excelente. Ya. Otro caso que he operado ayer con el doctor Luis Raúl es de una inversión uterina. De una inversión uterina que también esté en el Sergio Bernales. Si puedes, mañana, ese caso yo lo necesito para la ponencia de obstetricia. Del grupo que son ustedes, del OAI, de Sergio Bernales, ubiquen esa historia clínica, toman fotos y la guardan. El tema de Inversión uterina. eso es el día anterior. Ah, Eso no ha sido reciente. no, ese ha sido ayer también. También ayer. Ayer, de hecho, guarda. Está hospitalizada en ginecología. Está hospitalizada en ginecología. Entonces, es una paciente que ha venido y ese caso, sinceramente, me gustaría presentarle acá. Es un caso raro, pero está ahí, ¿no? Es este caso. Esta paciente vino ayer. Bueno, no está. No está acá. Lo que está acá. Lo pongo también, ¿ya? Sí. Ya, no. Poner esto, vamos acá, tranquilo. Mire, es este caso. Es este caso, ese es el útero. Pero ese ya cuando le hicimos esterectomía. Pero miren, llegó esta paciente así. Ahí en sala de operaciones. Miren cómo está el útero invertido. ¿No? Determinamos, estos son internos de alumnos de la Continental, de mi grupo de práctica. ¿No? Pero ese caso me lo considero bien interesante, muy interesante. Miren, este es el útero. Se invirtió. Acá es una
es una causa de hemorragia por parto, ¿no? Entonces esto es el útero. No. Y miren, a esta paciente sangraba tanto por aquí que le pusimos un torniquete acá que no está escrito en el libro, pero tomamos una sonda Foley, porque acá tenía una sonda Foley y ella puesta, pero le hicimos un lazo porque era tan intenso el sangrado, ¿no? Que no lo tapábamos con los dressings y no lográbamos controlar el sangrado. Lo jalamos y le pusimos este torniquete, ¿no? Y de esa manera nos dio la oportunidad de ponerle sangre y llevarlo a sangre, ¿no? Si no hacíamos esa medida, en realidad es una medida reflexiva, ¿no? Ese paciente se hubiese muerto. Entonces, este caso sí me gustaría que lo tengan ahí, que lo presenten. Yo les paso las diapositivas, perdón, las fotos, y lo trabajamos. Muy bien, entonces ya presentamos todo cómo es la evaluación, cómo va a ser la evaluación. Yo creo que continuar más no lo vamos a hacer. Sí, también es importante que ustedes sean resilientes, ¿no? La resiliencia es importante, ¿no? A estas alturas del partido, de su formación, ya ustedes tienen todas estas características, ¿no? El médico, el estudiante de medicina tiene que ser resiliente, tiene que tener optimismo, ¿no es cierto? Tiene que crear, ¿no? Creer en sí mismo. Creo que a estas alturas ya ustedes han trabajado bastante esto, control del dominio, ¿no es cierto? Voluntad para adaptarse, ¿no? Ustedes cursos que se van adaptando de acuerdo a la metodología, ¿okay? ¿No? Voluntad de ser flexibles, ¿no? Eso me queda para mí. Por eso es que les estoy diciendo cómo va a ser la manera de la evaluación, ¿okay? ¿Qué más? Conciencia emocional, apoyo social, sentido del humor, ¿no? Siempre hay que estar felices y contentos, así lo jalen riendo. Yo estoy jalado, ¿no? Me veo jalado feliz, ¿no? ¿O no? Nada, no, por ustedes los jalados no son felices. Muy bien, la historia clínica es un documento legal, médico legal. Es un documento médico legal, es una herramienta. Esa es la historia clínica. Una herramienta que tiene varios instrumentos. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son instrumentos que van a esa herramienta que se llama historia clínica. La historia clínica en sí, ¿no? Lo que se relato, todo el examen clínico ahí, esa hojita, también es una herramienta, ¿no? Las interconsultas es una herramienta, perdón, la herramienta es el global, ¿no es cierto? Es el todo, la historia clínica es una herramienta, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros conceptualizamos la historia clínica como un documento legal donde se registra todo, los datos de identificación, dolencia, enfermedad, procesos relacionados a la atención del paciente, concepto que viene de la norma técnica, ¿no? De la 022 del Ministerio de Salud. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la historia clínica es una herramienta. Porque es importante identificar al paciente. Recuerden bien que desde el momento en que ustedes elaboran una historia clínica, tiene que ser concisa, clara, con buena letra, para que se pueda interpretar y que eviten que ustedes estén inmersos en un problema médico-legal. Porque existen problemas médico-legales y serios, muy serios. Más aún cuando se trabaja o cuando ve el paciente que tienes
posibilidad de solventar cualquier error que cometas, te denuncia. ¿Bien? Te denuncia, te busca la sin razón. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener bien escrito todos los actuados que hagan en esta herramienta, ¿no es cierto? En esta herramienta. Y obviamente todo lo que está relacionado a los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Los exámenes, las interconsultas, los electrocardiogramas, todo lo que está relacionado al apoyo de alumnos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante identificar al paciente? Porque yo tengo que dirigirme con su nombre. Recuerden que hay mucha suplantación. Hay suplantación, sobre todo lo que van a hacer en el polvo. Se suplanta, uno por el seguro, dos por algunas razones que lleva, sobre todo por los problemas de infertilidad que existen. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el escenario que está ocurriendo? Las mujeres, por su condición ahora laboral, ¿no? Trabajan, son profesionales, ejecutivas, entonces han postergado la maternidad. ¿Sí? Y obviamente tienen solvencia económica. ¿Sí? Y entonces les llega a los 40 años y no están gestando y no les interesa. Entonces buscan bienes de alquiler y van a la clínica o a veces entran al hospital y se hacen pasar por ese paciente. ¿Por qué? Por el nombre de uno. Por el nombre de uno. ¿Y eso cómo se llama? ¿Ocurre? Sí. Es más, llegan al hospital con su barrigota, sí, no tiene nada, pero sí van al hospital diciendo que no tiene nada. O sea, estamos en esos escenarios. Por lo tanto, es importante la identificación. Es importante la identificación. Segundo, la dolencia. ¿Por qué viene? Por sangrado. ¿Ya? Por sangrado. Tómense como referencia el sangrado y averigüen todo lo que está relacionado al sangrado. Inicio agudo, insidioso, progresivo, ¿no? Crónico, volumen, en qué momento, con qué se relaciona con la menstruación o no, se relaciona con las relaciones sexuales o no, ¿ok? Y si no se relaciona con nada y fue un sangrado post relación sexual, entonces inmediatamente ustedes tienen que ir pensando, si se relaciona, por ejemplo, sangrado en una mujer de 50 años por relaciones sexuales, ¿qué pensarías? Sangrado uterino por relaciones sexuales en una mujer de 50 años, ¿qué pensarías? ¿Ah? ¿Corto? Cáncer, puedo pensar. Pero si tengo una jovencita de 20 años y viene por sangrado por relaciones sexuales, ¿qué pensaría? Desgarro vaginal. ¿Se dan cuenta? Desgarro vaginal. ¿Ok? Y si viene una paciente con sangrado, ¿ya? Con sangrado, con amenorrea, con el retraso menstrual de 2 semanas, ¿qué pensaría? Aborto. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de la relación. Entonces, siempre lo relaciona con otra variable. ¿Okay? Eso está en relación a lo que es la dolencia. ¿Ok? La dolencia y los procesos relacionados a la atención del paciente. ¿Qué más voy a averiguar? ¿Qué otros elementos tengo que tener para llegar a un diagnóstico? ¿Y qué debe ser? Única. Sí, pues nosotros tenemos una sola historia clínica. Característica de la historia clínica. Única, ordenada, integrada, secuencial y que en el tiempo se vaya acumulando, ¿no? La información que recibimos. Y estas son las generalidades de la historia clínica. ¿Para qué sirve? Para mejorar la calidad de atención. Sí, es una herramienta que la tomamos y vemos cuáles son los sesgos y mejoramos la atención de nuestros pacientes. ¿Qué más? Protege los intereses del paciente, del profesional y de la institución de salud. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Es estándar en todos los establecimientos públicos y privados. Las historias clínicas son estándar. ¿En el Perú se cumple esto? No. Cada centro de salud. En el Estado sí, pero en lo privado no se hace. ¿No? ¿Qué más? La principal función es asistencial.
al permitir la atención continuada del paciente por distintos hechos. ¿Cuál es la función principal? ¿Cuál es la función principal de la historia clínica? Es asistencial al permitir la atención continuada del paciente. Entonces, si un médico auditor audita una historia clínica de una paciente de 65 años, ¿cuál es el factor más importante que va a evaluar? Obviamente todo, pero va a evaluar esto de aquí, ¿no es cierto? Va a evaluar esto de aquí. Lo estoy haciendo como pregunta ya. Lo estoy haciendo como pregunta de examen. ¿Se dan cuenta? Ya les estoy lanzando cómo va a ser una pregunta en relación a estas generalidades de la historia clínica. Yo no les voy a preguntar como poquito. La generalidad de la historia clínica es mejorar la calidad de atención. Eso no, pues eso ya no. Para ustedes está para que reflexionen, piensen, vean la lógica, ¿no? de conceptos que tenemos aquí. Eso ya saben, estructura básica, identificación, registro de la atención, información complementaria, ¿no? Tenemos una historia en consultorios externos, acá están las características, que la pueden leer, ¿no? La historia de emergencia, tenemos una historia de emergencia. Es importante ser bien efectivos y dinámicos, ¿no? Y tener secuencia lógica en una historia clínica, ¿ok? En una historia clínica. Si yo les pongo que al auditar una historia clínica, ¿no? Al auditar una historia clínica, no existe relación entre la anamnesis, entre el examen clínico y el plan de trabajo, ¿qué estaríamos pensando? Que es una historia clínica incompleta, mal hecha, ¿ok? Mal hecha. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia que debe tener la elaboración de la historia clínica entre el diagnóstico y el plan de trabajo? ¿Es importante la relación entre el diagnóstico y el plan de trabajo? Sí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es importante y es una importancia directa. ¿Por qué? ¿A dónde va a tener impacto? ¿A dónde? ¿A dónde? En el manejo va a tener impacto, ¿ok? En el manejo, ¿ok? ¿Ya? El examen clínico, ¿ya? Y los exámenes de laboratorio, ¿a dónde tiene impacto? En los diagnósticos. ¿Por qué? Porque lo que yo tenga en el examen clínico lo voy a concatenar, lo voy a vincular con mi plan de trabajo y de ahí ¿qué saco? Mi diagnóstico. ¿Sí? Mi diagnóstico. Voy a sacar mi diagnóstico. ¿Sí? Y de acuerdo a mi diagnóstico voy a tener mi tratamiento. Recuerden que si yo no tengo diagnóstico, no voy a tener tratamiento. No voy a tener tratamiento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante una historia clínica de emergencia. Y saber también qué es una emergencia y qué es una urgencia. Poner la hora. Es muy importante una historia de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante poner la hora de ingreso del paciente en una historia clínica de emergencia? ¿Qué dice, doctora? A ver, ¿quién me da una opinión? Porque es en presencia, se supone que el tratamiento debe ser mucho más rápido, entonces tiene que tomar como los tiempos y pueden que una historia normal. Ya, entonces, nosotros en una historia clínica, ¿qué sucedería si viene un paciente y yo no pongo la hora y se murió, se muere? Y no pongo la hora. Para denunciar.
puede denunciar. Así que le puede decir yo vine 5 horas antes. ¿Entiendes? Entonces si yo pongo que vino a las 16:40 y falleció a las 17:10, entonces quiere decir que vino grave. ¿Entiendes? Y se murió. Pero si viene a las 16 y se muere a las 5 de la mañana del día siguiente, es un paciente que se pudo hacer algo más, ¿no es cierto? ¿No? Por lo menos llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces es importante siempre poner la hora, definir la hora y la fecha, ¿sí? Definir la hora y la fecha, ¿ya? En hospitalización es casi la misma secuencia, pero se amplía. Ampliamos los diagnósticos. ¿Okay? Ampliamos el examen clínico, ampliamos la anamnesis, formulamos nuevos diagnósticos y eliminamos diagnósticos, ¿no? O ponemos diagnósticos en proceso de manejo. ¿Okay? Para eso es lo que es la historia clínica en hospitalización. Bien, vamos avanzando. Esta es la secuencia de la historia clínica. Va a tener crisis, formato de filiación, informe de alta, gráfica de funciones vitales, eso lo pueden leer. Este punto de acá. Para realizar, elaborar una historia clínica hay 4 aspectos fundamentales. Y solo ustedes la dan. Uno, conocimientos médicos. ¿Ustedes creen que pueden elaborar una historia clínica sin conocer el tema? No. Porque no van a poder ampliar, profundizar. Recuerden ustedes que una historia clínica es de tipo cualitativo, es una entrevista. ¿Okay? Es una entrevista cualitativa. Yo busco información profunda de mi paciente. ¿Ya? Entonces, y para tener una información profunda de mi paciente, para conocer mi paciente, yo tengo que tener conocimientos mínimos de la patología que voy a preguntar. Si son miomas, si es cáncer, si es infertilidad, yo tengo que conocer. Yo no puedo preguntar, por ejemplo, de infertilidad si no conozco infertilidad. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo haría una historia clínica? Sería totalmente inadecuado, ¿no? Pero sí, vengo y digo, ¿usted por qué viene? Yo vengo porque no puedo tener hijos, ya tengo 30 años, entonces ¿se ha hecho ecografía de útero? Sí, ¿qué le dijeron? Que estaba bien. ¿Se ha hecho ecografía, se ha hecho histerosalpingografía? Sí, ¿qué le dijeron? Que tenía obstrucción de trompas. Ah, ya, ahí tengo el factor. Y con ese dato digo, ¿ustedes han tenido enfermedades inflamatorias pélvicas a repetición? Sí, a veces, de vez en cuando. Entonces no me cuadra no me voy teniendo una relación entre la histerosalpingografía y la obstrucción. Entonces, señora, ¿usted ha tenido dolor pélvico frecuente? Sí, siempre tengo dolor, siempre me duele acá, siempre tomo mi automédico. Ya. Entonces, ¿y es crónico? Sí, siempre. Desde los 20 años lo tengo. Yo estoy relacionando que esta obstrucción de trompas está relacionado a una enfermedad como la endometriosis. Para ello pregunto si sufre estreñimiento, hay dolor con relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me permite? Tener conocimientos. ¿Qué más? La habilidad de comunicarse. Ahora que estamos en la época de ser inclusivos, ¿cómo te comunicarías con un sordomudo? Con una sorda, ¿no? Guapa, sí. ¿Qué le dirías? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Escribo, pues. Le escribe por el WhatsApp. Ya, y no dice, no tienes teléfono ya. Le muestra. Ya. ¿Entiende? Y usted, doctora, con un sordito mudo, guapo así,
Pero se dan cuenta que buscan estrategias. ¿Pero es lo ideal? No, hay que saber el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y también el lenguaje corporal, ¿no? Una cosa. Ya cuando uno es gracias a los yo voy a estudiar, mejor no voy a decirle nada. No va ni le pregunten, no me va a gritar. ¿Entiendes? Entonces el lenguaje corporal dice mucho, dice bastante. Porque el hombre acá hace ejercicio, maneja moto, sale a las 2 de la mañana por ahí a hacer piques, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, así es la figura, ¿o no? Manejo de técnica de exploración, ¿no? Manejo de técnica de exploración. ¿Cómo voy a evaluar mi paciente? ¿Cómo lo voy a manejar a mi paciente? ¿Cómo lo voy a examinar? Recuerden que en la parte ginecológica, nosotros aprendimos esto, pero se ha ido a... ¿cómo le ponemos? Ponemos a 18, ¿le parece? A 19. ¿Ah? 19 le he dejado. Mucho calor. Cerramos la puerta, a ver. Creo que no funciona. Entonces, las habilidades de manejo de exploración, ya les dije, es importante, ¿no? Sobre todo en la parte ginecológica. Ahí la primera recomendación que les di de la observación, sobre todo para los varones. Para los varones es complicado a veces atender pacientes que tienen ciertos caracteres de personalidad, ¿no? Por ejemplo, yo me cuido mucho en los pacientes que tienen tatuajes. Bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya he hecho un seguimiento de pacientes, mujeres que tienen bastantes tatuajes, que tienen una personalidad tipo A, ¿no? A veces malinterpretan, un grado de manipulación, y ahora con las leyes que nosotros tenemos, más vale mejor que te abstengas de hacer algún comentario antes de ser acusado, ¿no?, de alguna mala interpretación. Yo tuve un colega que se fue preso porque simplemente le examinó los senos a una mujer y dijo, pero ¿para qué me examina si yo no le he permitido? Lo denunció y se dan cuenta. O sea, hay que tener mucho cuidado, bastante cuidado en esa parte, ¿sí? ¿Ya? Habilidades en el conocimiento para tomar decisiones. Es bien importante esta parte, ¿no? Habilidades y conocimiento para tomar decisiones. Recuerden la primera foto que les puse, ¿no?, relacionado a la inversión uterina. En el libro dice que hay que introducir el útero, que hay que regalar a la paciente. Pues dice el útero. Pero la verdad es que eso no funcionó en la paciente. Y era un caño abierto. Pero le pusimos un torniquete de una sonda Foley. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa una habilidad. Y la lógica era, si yo le pongo un torniquete, voy a parar el sangrado, voy a bloquear las uterinas, ¿no es cierto? Y tomo y me paro el sangrado y me paró el hemorragia. Entonces, ¿qué significa eso? Tomar una decisión en ese momento. ¿Y qué me dio como meta, como resultado? Salvar una vida. Entonces, habilidades para tomar conocimiento, ¿no? Habilidades y conocimiento para tomar decisiones. Y aquí es donde falla la gran cantidad de médicos. La gran cantidad de médicos falla aquí. Y muchos médicos con años de ser médicos fallan aquí. Y yo se lo digo con convicción porque yo he visto más de la historia clínica donde fallan médicos, donde fallan, no sé qué ocurre, se nublaron, se quedaron, no le puedo dar la interpretación, pero yo vi un caso, por ejemplo, que el paciente falleció, donde entró con sangrado vaginal
con hemoglobina 10, a las 11 de la mañana tenía hemoglobina 9, a las 12 tenía hemoglobina 8, a la 1 tenía hemoglobina 6 y solo le transfundieron sangre. Entonces, por lógica, yo digo, uy, si no sale por aquí, por algún lugar estará sangrando. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que tomar una decisión. O sea, pero cuando uno tiene temores, entonces no se manda, pues. Pero si yo digo, en alguna situación estará sangrando, porque no puede ser que a las 8 tenga 10 y a las 12 tenga 6 y con transfusión, entonces algo no concuerda. Este paciente se murió. Y se murió por no tomar una decisión. Y simplemente, ¿qué le costaba? Si no sé, pues lo exploro. Oye, doctor, hay que operarla por algún lugar para sacar. No sé si será vaso, será hígado, será trompa, será lo que sea, pero por un vaso, una vez. Pero aquí es donde falla la gran cantidad de los niños, en tomar la decisión. Entonces ustedes prepárense para tomar decisiones. ¿Y cómo van a lograr tomar decisiones? Cuando ustedes revisen el artículo y ven unos cuadritos que tiene así, con una flechita, otro cuadrito, ¿eso cómo se llama? Flujograma, algo, ahí dice, mira, al final tiene que ser eso. Así se toman las decisiones. No tengan temor de tomar decisiones. Se les pasa una hemorragia, se les pasa una apendicitis, se les está pasando una muerte, ¿ok? Se les está pasando una muerte. Entonces tomen sus decisiones, aprendan a tomar decisiones, aprendan a decir sí y aprendan a decir no. ¿En qué momento dices no? ¿Cómo qué? Tu enamorada viene y te dice, ¿sabes? Te viene y te dice, mira, ¿cómo le dices? Mira, ahí hay un edificio con trotas así, con anchas piezas. Le dice sí o no. ¿En qué momento le dices no? No sabes. No sabes. Ya, ¿qué dices? ¿En qué momento le dices a la novia, a la enamorada, no? ¿Qué dice, doctor? Usted que está aquí, tampoco. ¿Qué dice? No sabe, no opina. Siempre dice sí. Siempre dice sí. Ustedes saben que cuando una mujer X solicita tener sexo con su pareja es porque está ovulando. Porque es el momento en el que más apetito o situación sexual desea. Y si está ovulando, ¿qué te puede ser? ¿Quieres tener hijos? Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Entiendes? Tienes que estar igual con la mujer. Porque si acá yo tengo una gran funcionaria que gana 12.000 soles por día, ¿no? Y tiene al costado un vago, y ese vago lo corretea acá, mira que vamos para él, porque quiere hacer un hijo, quiere instalarse ahí, quiere pegarse ahí, pero también tiene que aprender a decir no. Entonces decir no, pregúntense ustedes y analícense ustedes en qué escenario dicen no, y les aseguro que muchas cosas que ustedes les cuesta decir no. Muchas cosas. Entonces lo primero que tienen que aprender ustedes a decir es no. Y aprendan a decir no y la manera que tienen que decir no. ¿Ok? Muy bien. Eso se llama toma de decisiones. Muy bien, en la comunicación asistencial, la entrevista clínica, este señor que está aquí, Borrell, decía que según el modelo de entrevista clínica es una entrevista semiestructurada. O sea, quiere decir que era una investigación cualitativa, ¿no es cierto?
¿no? Y lo clasifica en la fase exploratoria y la fase resolutiva, pregunta de examen. ¿Ok? Borrell, ¿qué dice en la historia clínica? Que es una entrevista semiestructurada que tiene una fase exploratoria, y esta fase exploratoria tiene todas sus características, y una fase resolutiva. Y en la fase resolutiva, ¿qué dice? El plan de tratamiento. Entonces, ¿el plan de tratamiento en qué fase está? ¿En la fase resolutiva o en la fase exploratoria? En la fase resolutiva. En la fase resolutiva, según. Muy bien. Es importante que para nosotros tener éxito en estos diagnósticos es tener bastante en cuenta el enfoque del diagnóstico. Y cuando ustedes manejen bien el enfoque del diagnóstico, se les va a hacer fácil todo lo diagnóstico que ustedes quieran. Y dentro de ese enfoque hay el enfoque de riesgo. ¿Okay? El enfoque de riesgo. Cuando ustedes enfoquen al paciente, lo estructuren dentro de sus riesgos, el diagnóstico les va a caer solito. Por ejemplo, si yo les digo, tengo una paciente de 45 años de edad, ¿ya? Índice de masa corporal 38, ¿ya? Ecografía transvaginal endometrio 16, ¿ya? 16. Tiene un solo hijo, ¿ok? ¿Ya? Tiene un solo hijo y tiene familiares, abuela, hermana, con diabetes. ¿Cuáles son las probabilidades diagnósticas? ¿Y cuál es el ingreso? ¿Por qué ingresa emergencia? Por sangrado. ¿Okay? Entonces a ustedes yo les formulo cuáles son las probabilidades diagnósticas. Ingresa por sangrado, ¿va? ¿Okay? Entonces, ustedes dicen, paciente con índice de masa corporal obesa, ya tengo un diagnóstico. Tiene 45 años, endometrio de 16. Ah, ya, muy bien. Viene por sangrado. Entonces, familiares diabéticos, también le pongo diabético. Entonces tengo diagnósticos: diabética, obesa, ¿no? Sangrado uterino normal, cáncer de endometrio, ¿ok? Hiperplasia endometrial, engrosamiento endometrial, ¿okay? Y abajito le pongo sangrado uterino estructural. ¿Por cuál es el diagnóstico? Son todas, ¿ah? Son todas, pero ustedes lo que tienen que definir es cuáles son los riesgos y cuáles son los diagnósticos. Entonces, ¿la obesidad es un diagnóstico? Sí. ¿Pero se convierte en factor de riesgo? Sí. ¿Okay? ¿La diabetes es un diagnóstico? Sí. ¿Pero se convierte en un factor de riesgo? Sí, se convierte en un factor de riesgo. ¿El sangrado uterino anormal es un diagnóstico? Sí. ¿Se convierte en un factor de riesgo? No. ¿Pero la obesidad y la diabetes me puede dar sangrado vaginal? Sí. ¿Se dan cuenta cómo voy disgregando los diagnósticos? ¿Ok? Y si yo tengo una ecografía, ya tengo ahí, relaciono la ecografía más, ya tengo más el sangrado. ¿Ok? Pero abajo dice sangrado uterino estructural. Entonces, si yo marco estructural, ¿y a dónde dejo el diagnóstico de sangrado? Porque si yo le pongo estructural, es que yo estoy asumiendo que ya tiene una causa. Entonces solo marco sangrado uterino normal, porque me marca todo. ¿Ok? ¿Ya? Pero si dijera sangrado uterino normal, ese diagnóstico es el más que vale. O si no, yo le pongo engrosamiento endometrial, porque es un diagnóstico ecográfico. Y si yo le pongo hiperplasia endometrial, no calza porque la hiperplasia
¿Lo hace el diagnóstico de la ecografía? No. No hace. La ecografía no hace diagnóstico de hiperplasia. ¿Quién hace diagnóstico de hiperplasia? La microscopía. ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que jugar las variables para llegar a un diagnóstico? Esa es una pregunta compleja. Esa es una pregunta compleja. De esa manera yo le enfoco a mis pacientes. Entonces, ustedes siempre vean primero los antecedentes. Si yo tengo una paciente, miren, menstruación que inició a los 15 años. No, ponle 10 años. Tiene 65 años. Antecedentes de familiares con cáncer de endometrio. Tiene 65 años. Y me viene con hemorragia ginecológica. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Sangrado uterino normal, engrosamiento endometrial, cáncer de endometrio, ninguna de las anteriores. ¿Qué marcarían ustedes? Cáncer de endometrio, es la grave, es la que más abarca. ¿Por qué? Porque todos esos factores de riesgo están relacionados a esa posibilidad diagnóstica. Entonces, es importante tener en cuenta siempre el factor de riesgo, porque me va a llevar a un diagnóstico. Me va a llevar a un diagnóstico. Y eso se llama enfoque de riesgo. Y en riesgo, ¿qué es riesgo? Riesgo es la posibilidad, es una característica, ¿no?, que tiene el paciente para sufrir un daño, que tiene una población para sufrir un daño. Entonces ustedes mismos digan, oye, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tengo papá diabético, puede ser que yo tenga diabetes, por lo tanto tengo que tomar mis medidas dentro de mi nutrición, ¿ok? Mi mamá es hipertensa, es mi factor de riesgo, ¿ok? Comencé a tener relaciones desde los 14 años, puedo tener papiloma, ¿ok? Entonces es su factor de riesgo, ¿ok? Ese es importante, ¿ya? Entonces eso se llama factores de riesgo. Para cáncer de mama, obesidad, alcoholismo, menarquia precoz, parto engañosa, tabaquismo, no biparidad, tratamiento. Puedo tener todos estos, pero mi enfoque final va a ser esto. Esto va a ser mi posibilidad diagnóstica alta. ¿Okay? Entonces, nunca se olviden de, ante cualquier patología que tengan, ya sea en niño, en joven, en adulto, en anciano, enfocar el riesgo. Nunca se olviden de ese concepto y de esa recomendación, por favor. Muy bien, y después vienen los problemas ya de los antecedentes. Ahí, motivo de consulta. Solo con esto yo ya tengo un diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctor? Solo bien, observando esta imagen. Dolor pélvico, ¿no es cierto? El dolor pélvico. Y dime una patología de dolor pélvico. Solo observando esta imagen nomás. Endometriosis, ¿qué más? Infección urinaria, ¿qué más? Enfermedad inflamatoria pélvica, muy bien. ¿Qué más? No, ¿vale? Poliquístico no, doctor. Quiste, apéndice torcido, apendicitis, ¿no es cierto? Todo lo que está relacionado. Miren todo el abanico, solo observando esto. Ahora, ¿cómo voy a...? Y mi consulta fue dolor pélvico. Eso fue mi consulta. Y entonces, para elaborar mi historia clínica, usted me dijo endometriosis. ¿Qué le preguntarías al paciente? Estamos en la entrevista. Ya viene a profundidad. Antecedentes. ¿Desde cuándo? ¿No? Si tiene familiares iguales, tiene hijos, tiene dificultad para seguir gestando, si el dolor viene más durante la menstruación, si hay problemas para defecar, ¿no es cierto? Todo eso tengo que preguntar, ¿ok? ¿Qué me dijiste? Enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué le preguntarías a tu paciente? Estás elaborando tu historia.
Antecedentes, muy bien, ¿qué? Pues, número de parejas, ¿no es cierto? Número de parejas, ¿no? Si tiene dolor en las relaciones sexuales, si ha tenido flujo vaginal, ¿no? Si le han hecho Papa Nicolau, qué salió, si tuvo ecografía, qué características se encontraron en ecografía, ¿se dan cuenta? Entonces yo estoy formulando en base a la información, en base al conocimiento, sacando de este dolor un diagnóstico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me dijiste? Sí. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es que ustedes plantean, y es común, ¿no?, el síntoma de dolor pélvico en pacientes que acuden al hospital. Muy bien, observen esta lámina. Doctor, usted, ¿qué opina de esta? Dígame un diagnóstico. Estamos en ginecología. Muy bien. Miomas. ¿Usted? Por un embarazo ectópico. Ya. Bueno, usted, doctora. La próxima vez se me sientan, por favor, dejándome una línea para poder invadirlos, ¿ah? Dejándome un espacio porque se me hace difícil. Usted, doctor. Estamos en ginecología. Ya, ¿qué más? Desgarro. ¿Qué más? No. Adenomiosis, mioma, pólipo, puede ser cáncer, trastornos no estructurales, trastornos hematológicos, ¿no es cierto? Trastornos hematológicos, ¿ok? Entonces, miren, si ustedes le preguntan, si yo pienso en miomas, ¿qué preguntaría? Ya, ¿cómo? Cantidad de sangrado durante la menstruación. Si durante la menstruación, ¿no?, hay volumen, ¿cuántos ¿cómo se llama? ¿Cuántas toallas higiénicas, no, moja? ¿Ok? Se dan cuenta. Y si es un pólipo, igual, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama, estamos en historia clínica, pero historia clínica aplicada a la clínica. Y ya no es historia clínica de eso de que aburridamente se cansa, no. Acá la historia clínica la aplicamos a la clínica. En algún momento vamos a hablar ya del tema en sí, ¿no? Del tema en sí. Pero esa es la manera en la cual ustedes tienen que dirigirse a su paciente. ¿Ok? Entonces, si es, por ejemplo, están pensando en miomas y yo tengo una paciente de 30 años, ¿no? De cajón, es una pregunta. ¿Usted se ha hecho alguna vez alguna ecografía? Y ya tienen el diagnóstico. Y si les dice, no me he hecho, siguen con su diagnóstico. Pero si le dice, sí me he hecho, y me dijeron que todo estaba bien, ¿entiende? Entonces, ¿qué me va a dar más objetividad? El tacto vaginal, la especuloscopía, ¿no es cierto? Y si encuentra un útero grande, irregular, este puede ser un mioma, pero también puede ser una gestación, se dan cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera, el sangrado uterino normal es frecuente en la consulta ginecológica. Ahora, si yo tengo un sangrado en una paciente de 60 años, ¿qué pienso? ¿Puede ser cáncer? Puede ser de cervix, de endometrio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo ya tengo que, ante esa posibilidad diagnóstica, ir proyectando mi plan de trabajo, ¿no? Mi plan de acción. ¿Y qué le pedirías a una paciente de 60 años que viene con ese sangrado? Ya, muy bien. ¿Qué tipo de ecografía? ¿Pélvica o vaginal? Pélvica. ¿Usted qué dice? Vaginal. ¿Cuál es estándar de las patologías ginecológicas? Es la ecografía vaginal. ¿Y qué esperarías encontrar en la ecografía vaginal? Engrosamiento, no es lo primero. ¿Qué otro examen le digo? Ya, porque estaría pensando
que es un trastorno de la coagulación, ¿no es cierto? Pero yo le pediría un hemograma, porque quiero saber si tiene una anemia aguda, tiene una anemia moderada, tiene una anemia leve, tiene una anemia severa, y si tiene una anemia severa, ¿qué le dirías? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué dice doctor? Si tiene una anemia severa, 60 años, viene por sangrado, anemia severa. Transfundir, pues, yo siempre voy a transfundirla, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella tiene una anemia severa, se va a complicar más, yo voy a transfundirla. ¿Se dan cuenta la secuencia lógica? ¿Se dan cuenta? Porque entonces eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno elabora la historia clínica. ¿Sí? Esa es la manera de ir pensando. Vayan pensando ya en el plan de trabajo, vayan pensando en el plan diagnóstico de una síndrome de flujo vaginal, ¿no? ¿Qué tipo de flujo vaginal conoces? Ya, purulento. A ver, acá hay otro experto. Dime. ¿Ah? Blanquecino y maloliente. Ya, muy bien. A ver, otro experto. Acá él dijo verdoso. Allá el experto dijo blanco. Blanquecino y maloliente. Otro experto, a ver. Amarillento, muy bien, el experto bien. Experto en flujo, nada, no se toca nada. ¿Usted, doctor, qué hizo, doctor? Flujo. ¿Ah? Muy bien, entonces me han dicho todos los tipos de flujo, los producidos por micosis, por cándida, que es la más frecuente, ¿no? Él me puso de mano la vaginosis bacteriana, el doctor me puso lo que es los flujos producidos por qué? Por tricomoniasis, ¿se dan cuenta? Entonces cada uno de ellos va a dar una característica. ¿Y qué tengo que averiguar? Número de parejas, contacto sexual, ¿no es cierto? Características, ¿no? Higiene, visitas a piscinas, etc., ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello, yo voy a estructurar un tratamiento. Recuerden que los síndromes de flujo vaginal son polimicrobianos. Cuando hablo de polimicrobianos, ¿qué quiere decir? Que hay parásitos, hay hongos, hay bacterias ahí, y mi tratamiento tiene que ser dirigido a ello, ¿no es cierto? Pero hay vaginosis, hay patologías vaginales que son resistentes a los tratamientos, ¿ok? Que son resistentes a los tratamientos y son muy periódicos. Entonces ahí yo tengo que lidiar con mi pH, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, en la vaginosis, en el flujo vaginal, por hongo, el pH es ácido, por eso hay ese prurito. Pero en el flujo vaginal, por bacterias, ¿no? Una vaginosis, el pH es alcalino. Por lo tanto, acá me interesa acidificar el pH, y ahí está el ácido láctico. Pero allá me interesa alcalinizar. Y el ácido bórico va muy bien alcalinizando, va muy bien. Las mujeres salen bailando cuando les ponen ácido bórico. ¿Por qué? Porque les va excelente, les quita ese prurito, ¿no? Ese prurito que es terrible, más aún en verano. ¿Ya? Puede venir también un paciente, estamos sobre la hora, todavía falta. Puede venir un paciente por tumoración. Si te viene una paciente de 25 años con una tumoración vaginal, ¿en qué pensarías? Dices por dolor, por el rombo vaginal. ¿Pensarías en prolapso? ¿Ah? Sí, pensarías en prolapso. Mira, tiene 24 años, te dije. 24 años. No. ¿En qué pensarías?
Así es lo más frecuente. Mujer con tumoración, con dolor intenso a nivel perineal, que viene con dolor y no puede con dolor intenso que no se puede sentar, puede ser una infección de la glándula de Bartolino, un acceso, un quiste, más sobre todo el acceso, ¿sí? Sobre todo el acceso. Pero si tiene 60 años y viene con una tumoración en canal vaginal, ¿qué pensarías? Una distopia, ¿no es cierto? Una distopia, ¿no? ¿Okay? Entonces se dan cuenta que la patología está relacionada directamente a la edad. Tienen dos variables, la causa y el efecto. ¿Okay? La causa y el efecto. ¿Ya? Y si yo tengo una paciente de 60 años con ese abdomen, ¿qué pienso? ¿Gestación de 30 semanas? No, mioma 60 años. No, puede ser un sarcoma. Puede ser un cáncer tampoco, endometrioma, ya no. Puede ser un tumor de ovario. Puede ser un cáncer, no sé, puede ser ascitis. ¿Okay? Pero si tiene 40 años, no. Puede ser gestación. Puede ser quiste. Puede ser mioma. Por supuesto, puede ser mioma. Solo observando esto, más la edad. ¿Sí? Más la edad. Y si yo tengo una paciente con diagnóstico ecográfico de quiste a los 20 años, quiste a los 60 años y quiste a los 10 años, ¿en qué edad más me inclino al cáncer? A los 60, a los 20, a los 10, A más C, ninguna de las anteriores. ¿Ah? ¿A los 20? No, a los 60. ¿Ya? ¿Quién más? A más C, A más C. A más precoz la edad, a más precoz es la tumoración, es más posibilidad que sea un cáncer. ¿Ok? Es más posibilidad. ¿Entiendes? Entonces marco A más C. Y si yo les pongo paciente de 40 años con tumor sólido, ¿no? ¿A dónde se va más? ¿A lo benigno? ¿A lo maligno? A lo maligno. A lo maligno. A más sólido, es más probabilidad que sea un cáncer. O sea, solo viendo esto, más su ecografía. Por eso que ustedes tienen que decir, ¿y no se ha hecho alguna ecografía? Siempre hay que ser minuciosos. Siempre hay que hacer una entrevista a profundidad, porque por ahí les va a salir un instrumento que va a definir muchas veces los diagnósticos. Y cuando hablo de instrumento, puede ser una ecografía, puede ser una receta, puede ser un estudio anatomopatológico, puede ser un informe tomográfico, etc, etc, etc. Muy bien, entonces miren acá, distopia, citocele, histerocele, un rectocele, ¿eh? Infertilidad. Actualmente, la consulta por infertilidad por varias razones. Por la postergación de la gestación, ya les dije, las mujeres ahora trabajan mucho, trabajan más que los hombres. Son funcionarias, no directoras, profesionales. A ver, ¿cuántas mujeres hay acá? Hay 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, pues, hay más mujeres que hombres. Y eso descontando los PODE, ¿no? O los TODE, ¿no? Ahora, ¿con cuántos hombres verdaderos nos quedamos? Ahí. Sí. Hay uno, dice, uno solo, un hombre nomás de siquiera. No, eso no. Entonces, no, nosotros acá somos inclusivos, por favor. No.
Entonces, la infertilidad se incrementa. Ahora hay técnicas de preservar embriones, preservar folículos, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a que esta consulta por infertilidad se incremente. Y no solo eso, sino que antiguamente tener relaciones sexuales pues era un poco pecaminoso, ahora no, pues ahora hay amigo cariñoso, primo cariñoso, no, amigo con derecho, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Ah? Ya ven, acá mira, otro, casi algo, dice, tiene su amigo casi algo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ha generado eso? ¿No? Que estemos en una sociedad muy... ¿Y esto qué nos lleva? A obstrucción de la trompa, enfermedades inflamatorias, etc. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se produce? Infertilidad producto de factor ¿Tú tienes amigas? Amigos tienes, hermano. ¿Tienes amigas? No tienes. ¿Por qué? ¿Ah? Estudias y trabajas, pero eso no es la condición. ¿Usted, doctor, tiene amigas? ¿Cuántas? ¿Usted, doctor? ¿Ah? Tener amigas es un poco peligroso. ¿Ah? ¿Cómo? Amigas, es un poco peligroso. Bien peligroso. Bien peligroso. Hay que tener un alto sentido de decir no. Cuando tiene bueno. ¿No? ¿O no? Y eso lo saben bien las mujeres. Y eso lo saben bien los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces el amigo se da? Pero ¿por qué te pones así? Tú eres mi amigo. Pero si tienes amiga, ¿por qué? Porque es que no te conviene, dice, no te conviene. Ella es así, ¿no? Te estoy cuidando, ¿no? Falso. Falso de toda falsedad. ¿Sí? Entonces, por eso es que existe esto pues incrementado, ¿no? Se han incrementado las infecciones de trompa, ¿no? Mancha. Incontinencia urinaria también es una causa frecuente de consulta, aunque ya no tanto porque ya las mujeres que tienen 10 hijos, 6 hijos, partos vaginales, ya se han reducido, ¿no? Se han reducido en su expresión, ¿no? Pero usualmente pues un gran porcentaje de pacientes era porque tenían trauma obstétrico y venían con distopia y incontinencia urinaria. Ahora hay un grupo de pacientes que viene porque sufre de constipación y sufre de alguna colagenopatía, ¿ok? Y entonces hay prolapso, no hay distopia, ¿no? Y un grupo importante está sobre todo en esta que está aquí, que se llama las urgencias, incontinencia urinaria por urgencia. ¿Y quiénes están aquí? Las estresadas. ¿Y qué es una urgencia? Es la que toma líquido y que no llega al baño. Bueno, y la de esfuerzo es la que está estornudando y se acaba. ¿Okay? Bailando ahí, se acaba. ¿Okay? Entonces, eso es por esfuerzo. ¿Ya? Y usualmente tenemos las de esfuerzo, que son el 40%, las mixtas, que son casi el 40% más, o un 30%, y las de urgencia, que es la otra diferencia. El problema de las urgencias es que es un problema de detrusor, músculo detrusor. Ahí ancla la fisiopatología de la incontinencia urinaria de urgencia. Obviamente aquí hay un cuadrito, ¿no? Que es una vejiga hiperactiva, mixta,
o de esfuerzo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Prurito vaginal, puede ser cáncer, puede ser micosis, ¿no? Puede ser alguna situación. Si es prurito vaginal en una paciente de 80 años, ¿qué pensaría? ¿Micosis? Ah, no, un problema, una lesión premaligna, ¿no? Pero si yo tengo una paciente de 20 años con prurito vaginal, ¿qué pensaría? No, una infección vulvovaginal, ¿no? Un hongo, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, no, hay que diferenciar bien el prurito vaginal de acuerdo a la edad. Uy. También hay consultas con amenorrea. Examen ginecológico, ya les avancé, ¿no? Practiquen cómo se coloca un espéculo, por favor, con su docente de práctica, profesor, cómo se coloca el espéculo, ayúdenme a colocar el espéculo. Ya. Voy a abrir porque creo que esto no funciona. No funciona. No funciona. ¿No? Con su docente, ¿no? Queremos colocar un espéculo o que les enseñen la parte del espéculo. ¿Ya? Muy bien. Esto es por yo, especuloscopía, lo que tienen que observar el cuello, qué estructuras tiene, qué características tiene el cervix, ¿no? Tacto vaginal, siempre es bimanual, nunca se olviden. No solo es tacto, es bimanual. Presionan, van a los lados laterales, ¿no? Presionan los anexos, palpan si hay alguna tumoración, tocan el útero, movilizan el útero, si hay dolor, más flujo, ya estoy pensando en una EPI, ¿no es cierto? Más aún si hay flujo, ¿no? Y si yo encuentro en el anexo una tumoración, una masa, es una tumoración. ¿De qué será? De ovario, paraovárico, no lo sé, pero es una tumoración, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Palpando, ¿ok? Palpando. Muy bien, acá tenemos un tumor. Inspección, mirando, con eso ya tengo un diagnóstico, ¿no? Miren las distopias, ¿no? Verrugas, bartolinitis, condilomas, mamas, ¿no? Es importante ver las características de las mamas, qué características tienen, ¿no? Primero observarse, después palpar, siempre con guantes para los varones. Nunca se olviden, las glándulas mamarias se palpan con guantes, nunca se olviden de ello, nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden. Entonces uno palpa ¿qué? Palpa una tumoración, ¿no? Lo ubico en el cuadrante, qué características tiene, ¿no? Y obviamente hago mis preguntas, ¿ya? Hago mis preguntas relacionadas a la historia clínica. Por ejemplo, aquí este es un caso, ¿no? Miren, paciente de 45 años de edad que acude por sangrado genital, vaginal, dolor pélvico hace 15 días, niega anticonceptivos orales, no tiene hijos, Andrea 10, al examen palidez marcada, peso 120 kilos, ¿no? Tacto vaginal, útero de 8, se observa sangrado activo vía vaginal, ecografía en 2,16 m, ¿no? Lesión sangrante en cervix, ¿no? Esta paciente defina la importancia de los antecedentes, ¿no? Esa es una pregunta, defina la importancia de los antecedentes, defina la importancia de la anamnesis del examen clínico, defina la importancia del diagnóstico y defina el posible plan de trabajo. A ver, ¿qué tenemos aquí? 45 años, ¿qué antecedentes tiene aquí? A, el dolor es un antecedente, el sangrado es un antecedente, no tener hijos es un antecedente, sí, no tener hijos es antecedente, ¿ok? Ya. Andrea, número de parejas, ya tengo otro antecedente aquí, ¿no es cierto? No tiene hijos, pero ha tenido 10 parejas sexuales, ¿no? ¿Ok? ¿Desde cuándo pesa 120 kilos? ¿Okay? Y acá tiene otro dato, ¿no? Otro dato clínico, pero esos son los antecedentes de importancia. Andrea, ¿no es cierto? El sangrado, ¿sí? ¿Y desde cuándo tiene, no, 120 kilos? ¿Qué más? Defina la importancia de la anamnesis y el examen clínico. ¿Es importante aquí la anamnesis? Sí, es importante, ¿no? El examen clínico también,
¿Por qué? Porque define la importancia del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico puedo tener aquí? ¿Qué diagnósticos? Ah, viene por sangrado. Por sangrado y tiene un endometrio. Tengo dos variables. Tengo un endometrio. No, mioma no. Mioma no, porque ya me está diciendo que es una ecografía transvaginal y tiene un endometrio de 16 milímetros. Miren, tiene un endometrio de 16 milímetros y tiene una lesión sangrante en cervix. Y tiene una endría de 10. ¿Puede ser cáncer? Sí, puede ser cáncer porque tengo 45 años. ¿Ok? Entonces tengo dos variables que me aterrizan en una posibilidad de un cáncer. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Para un sangrado uterino por engrosamiento endometrial, ¿qué tengo? Peso y la edad, 45 años. ¿Ok? Ya tengo otro diagnóstico, ¿no? Tengo otro diagnóstico. Y entonces, ¿qué le pedirían a esta paciente? Con todos esos datos que tengo aquí. El posible plan de trabajo, ¿qué le pedirían? Ya un hemograma, porque quiero ver la hemoglobina. ¿Usted, doctor, qué le pediría a esta paciente? Ni idea, no sé. No. ¿Usted, doctor? Ya, una biopsia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo este datito que está aquí, que se llama ecografía de endometrio 16. ¿Entiende? Entonces, si yo ya tengo con una ecografía de endometrio 16, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a biopsiar. ¿Por qué? Porque tiene 45 años, lo biopsio, ¿y qué espero? Espero tener un diagnóstico de hiperplasia endometrial. ¿Es atípica o simple? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese podría ser mi plan de trabajo para demostrar eso. ¿Qué más? Le pido una glucosa, ¿no es cierto? Por el peso le pido una glucosa. Puedo estar frente a una paciente diabética. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué otro examen le pediría? ¿Qué dice usted, doctora? ¿Ah? Ya, un examen de orina. Ya, pero ya tiene 40 años. ¿Qué dice? ¿Qué dice, doctor? Una prueba de VIH, claro, pues una prueba de VIH. ¿Por qué? Porque tiene 10 parejas. ¿Entiendes? Puede tener un VIH, sí puede tener. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué más? ¿Le puedo pedir una biopsia? Sí, le puedo pedir una biopsia. ¿Por qué? Porque tiene una lesión sangrante. No le hago una prueba, ¿no? Con ácido acético y le hago una biopsia dirigida a una colposcopía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto va dirigido a qué? Va dirigido a un diagnóstico. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera yo les planteo los casos. Estos son, bueno, para definir, pero yo acá ya le planteo las variables. ¿Qué le pediría a esta paciente? Prueba de VIH, sí, por esto. Biopsia, por esto, perfecto. Glucosa, por esto. ¿Entienden? Entonces, con eso yo estoy formulando mis probables diagnósticos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces la idea es que ustedes, por favor, me piensen, me razonen, ¿ok? Me razonen. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya hemos acabado. Justito. Hemos culminado la clase. Por favor, la delegada, mi número, te doy mi número.